No sé si se ve. Sí, más bien. Empezó a grabar. Bueno, este es el capítulo de los cuatro reinos. Los cuatro reinos, bueno, mineral, vegetal, animal y humano. Son los cuatro reinos que están evolucionando en los tres mundos de nuestro planeta. Y bueno, que se diferencian unos de otros de acuerdo a su progreso en el esquema de evolución. Hay que tener en cuenta que para funcionar en cualquier mundo y expresar las cualidades inherentes a cada uno, hay que poseer un vehículo que esté compuesto de esa materia. Y bueno, en este capítulo se analiza un poco la relación de cada mundo con cada reino, empezando por el cuerpo vital. Se nos dice que los minerales no tienen, es decir, no pueden crecer, no pueden propagarse o mostrar vida sensible. Los vegetales sí poseen un cuerpo vital separado, pero en este caso únicamente se encuentra en actividad el éter químico y el éter de vida. Es decir, pueden crecer por la acción del éter químico y pueden propagar su especie por medio de la actividad del éter de vida. Los otros dos éteres, en este caso, están inactivos, tal vez algo, un esbozo del luminoso, pero sin actividad. En los animales se agrega la acción del éter luminoso, o sea, se genera la facultad de generar calor interno y percibir a través de los sentidos. Y el cuarto éter, el reflector, en este caso es inactivo, carecen de pensamiento y de memoria. Ahí también se hace un paréntesis en el sentido de que muchas veces lo que parece ser que piensan o que hay pensamiento sería por otros motivos. Y bueno, el ser humano tiene un cuerpo vital bien organizado. En él los cuatro éteres son dinámicamente activos. El éter reflector, obviamente, que nos habilita para gobernar los vehículos, su vehículo por medio de pensamiento, además de archivar la experiencia pasada en la memoria. Siguiendo un poco con el cuerpo vital, es el constructor, restaurador de las formas densas, se extiende más allá de la periferia del cuerpo, más o menos del cuerpo denso, más o menos 1,5 pulgadas, es muy luminoso, de un color parecido a una flor de melocotonero, con una textura de millones de puntitos que interpenetran los centros huecos de átomos densos y, bueno, vibran embebiéndolos de fuerza vital. Tienen polaridad femenino, masculino, negativo-positivo, negativo en el hombre, positivo en la mujer. No abandona ordinariamente el cuerpo denso, sino hasta la muerte, luego de lo cual se desintegran sincrónicamente. Respecto a la polaridad, ahí se había generado una discusión respecto a esto y se había aclarado que esto era en relación al éter de vida. Siguiendo con el cuerpo vital, también se nos habla de situaciones en que el cuerpo vital abandona momentáneamente al cuerpo denso, que en este caso sus átomos se vuelven inertes en forma total, como puede ser, ahí nos da algunos ejemplos, desmayo, caída de una altura, el frío, o parcial cuando da la sensación de adormecimiento de un miembro, una anestesia o la hipnosis. Los medium, por ejemplo, tienen una conexión más débil entre el cuerpo vital y el cuerpo denso. La fuerza vital del Sol, que es un fluido incoloro que nos rodea, es absorbida por el cuerpo vital por medio de la contraparte etérica del vaso, circula por los nervios a través del cuerpo denso y se exterioriza en líneas rectas que irradian en todas direcciones. Cuando esta fuerza ya no puede circular, no puede fluir, se atenúa y bueno, ahí es la base de la enfermedad. Ahora, pasando al cuerpo de deseos, se nos dice que los minerales y vegetales no poseen
por tanto son incapaces de sentir, desear o de emocionarse. Los animales sí poseen un cuerpo de deseo separado, que está formado enteramente por materia de las regiones más densas del mundo del deseo. En el caso del ser humano, también, por supuesto, posee un vehículo separado en este sentido. Está formado por materia sí de ambas regiones. Va a predominar más una u otra según la progresión en la escuela de la vida. Se nos dice que tiene la apariencia de un ovoide luminoso, rodea completamente el cuerpo denso, se extiende 12 a 16 pulgadas más allá del límite del mismo, asume la fuerza del cuerpo denso y vital después de la muerte. Su materia se encuentra en movimiento incesante de increíble rapidez, no tiene órganos bien formados como así el cuerpo vital o el físico. Sí tiene cierto número de centros sensoriales que serían, digamos, el medio de percepción en el mundo de deseo, pero en la gran mayoría de los hombres estos están inactivos, están latentes. Cuando se activan, forman vórtices que siempre están más o menos en la misma ubicación en relación al cuerpo denso, y la mayoría alrededor de la cabeza. Y bueno, de aquí surge, se nos un poco aclara lo que sería el clarividente, que sería obviamente cuando se activan estos centros, en relación, digamos, a la persona ordinaria común. En el clarividente involuntario, bueno, acá define dos tipos, involuntario y voluntario. El involuntario, estos vórtices giran en sentido antihorario, permiten ver, es como que se viera a través del reflejo de un espejo, o sea, muchas veces ven sin querer, y esto en cierta forma se nos advierte que puede conllevar un riesgo de ser engañados por entidades de esos planos. En el caso del clarividente voluntario, que está, digamos, desarrollado debidamente, estos vórtices giran en sentido horario, generan una luminosidad muy brillante en relación al cuerpo de deseos común. Esto nos permite ver e investigar en el mundo del deseo a voluntad, es decir, manejan a voluntad esta facultad. También se nos da una regla de oro que ningún vidente genuinamente desarrollado empleará su facultad por dinero o su equivalente, ni la empleará tampoco para satisfacer la curiosidad, sino únicamente para ayudar a la humanidad. Bueno, estos son esquemitas del concepto, donde un poco trata de esquematizar visualmente la diferencia en lo que sería el hombre ordinario, obviamente que es un cuerpo de deseo con corrientes más despeinadas, no tan bien formadas, y después sí el involuntario, el voluntario, donde se ven que las corrientes están más alineadas y los vórtices ya girando en un sentido u en otro, según sea involuntario o voluntario. Esto me pareció interesante como agregado, no es del concepto, es de otro de los libros de Magender, y nos dice, saqué algunos extractos donde uno dice, la visión etérica es realmente una extensión de la visión del mundo físico, pero cuando se abre la visión del mundo del deseo, la situación es diferente. Esta no es una simple extensión, es una clase diferente que pertenece a un plano del cual el hombre común nada sabe, excepto a través del mito y la leyenda, los sueños y la fantasía, o por los informes de maestro en cuya palabra confía. Hay que hacer una ulterior y muy importante distinción entre el poder que capacita para percibir los objetos en un mundo y entrar en ese mundo y funcionar en él. El discípulo no solamente abre la visión interna a través del entrenamiento esotérico, sino que a su debido tiempo puede desarrollar un vehículo que lo capacite para funcionar en los mundos internos en una forma perfectamente consciente. Este vehículo lo conocemos como cuerpo del alma, está compuesto de los éteres superiores luminoso y reflector.
Magender afirma que existen 4 diferentes grados de clarividencia y al describirlos compara el cuerpo físico a una prisión en la que está encerrado el individuo, espíritu o ego. Acá, es decir, hay más grados de clarividencia que obviamente en el concepto no se mencionan, pero básicamente un poco la diferencia está en no solamente de tener la voluntad o no voluntad para ver, ¿no? Más allá, sino también la capacidad de entrar y funcionar directamente en ese mundo, que para eso hay que, como se dice por acá, tener un vehículo desarrollado para tal fin. Me pareció interesante un poco como aclarar un poquito más este punto, porque hubo creo que un puntito de discusión la vez anterior. Bueno, pasando al mundo del pensamiento, los minerales, vegetales y animales carecen de un vehículo correlacionado a este mundo. Se nos dice que los animales domésticos están sí influenciados por las vibraciones mentales del hombre, o sea, de esa forma inducen una actividad similar, pero de naturaleza inferior. Los animales y vegetales se dividen en especies, no están individualizados en el mismo sentido en que lo está el hombre. Todo cuanto hacemos, decimos o somos se refleja en torno nuestro. Es decir, uno puede agarrar, tomar digo, un espécimen, un animal de cierta especie, estudiarlo y bueno, va a encontrar características comunes a todos los individuos de esa especie, ¿no? Los animales de esa especie. No así el hombre, porque obviamente se agregan otros elementos que hacen que nos diferencien y individualicen unos respecto a otros. En este sentido surge el concepto de espíritu grupo, que acá se define como una entidad o jerarquía que funciona en los mundos espirituales, que es común a todos los diferentes animales o plantas de la misma especie. Es decir, es un espíritu que trabaja a su vez con todo el grupo de espíritus, ¿no? de los animales desde afuera y serían un poco la guía. Bueno, acá simplemente traje los esquemitas del concepto, donde es que obviamente trata de hacer como un resumen. De la columna de la izquierda obviamente están definidos los 3 mundos, ¿tá? Físico, deseo, mundo del pensamiento, ¿tá? Y bueno, y después compara cada reino un poco los vehículos que han desarrollado. En el caso del mineral, como habíamos dicho, solo el cuerpo denso. Vegetal, se le suma el cuerpo vital, los 2 éteres inferiores, ¿no? Plenamente activos. En el caso del reino animal, cuerpo denso, cuerpo vital, cuerpo deseos, en este caso de las regiones inferiores del mundo del deseo. Y bueno, después tenemos al ser humano con su cadena completa de vehículos. Acá, obviamente, que el cuerpo denso es más desarrollado, el cuerpo vital no así tanto, el cuerpo de deseos, por supuesto, y la mente, bueno, no hay en el caso del mundo del pensamiento, no hay un cuerpo de este mundo plenamente desarrollado, sino más bien una nube y que para el ser humano sirve como foco, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿ah? Bueno, y el diagrama 4 trata de resumirnos los estados de... obviamente que el ser humano tiene plena conciencia en este mundo. En el caso de los reinos mineral, vegetal y animal, obviamente están guiados por el espíritu grupo, ¿tá? Cada uno de una región, desde una región diferente. En el caso mineral, desde el pensamiento abstracto, del vegetal con pensamiento concreto, y en el caso del reino animal, desde el mundo del deseo. Y acá terminó el resumencito. No sé si queda alguna pregunta, alguna corrección, sugerencia. Por supuesto que
Estamos abiertos. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el resumen. Que se pasa ya a las prácticas que vimos anteriores a esta, sobre los 4 reinos antes, con los mundos posibles. Bueno, y los recordar que el vehículo que y además actuar fundamentalmente en el mundo invisible, que es el cuerpo total, no se empieza a formar cuando uno hace el entrenamiento esotérico, sino que se va formando con cada buena obra que uno hace. Y la buena obra tiene que tener un doble componente, una intención de querer el bien de la persona a la que uno está, con la que está actuando, a la que le está haciendo algo. Uno tiene que tener la buena intención de que le haga bien. Y el otro componente es que uno tiene que aprender cuál es el procedimiento que verdaderamente le consigue ese resultado. Es decir, que no se tiene que quedar solo con la buena intención y tampoco solamente con el procedimiento frío. Tiene que haber un sentimiento de amor, de amor altruista, de querer el bien de la gente o de los animales con los que uno esté actuando, o quien sea, pero al mismo tiempo tiene que ir aprendiendo los procedimientos que consiguen ese buen resultado. Entonces, de esa forma se va formando y consolidando el cuerpo del alma, que está formado por los 2 éteres superiores del cuerpo vital. Entonces, cuando uno empieza el entrenamiento esotérico con los ejercicios que plantea la Fraternidad Rosa Cruz de concentración, de perfección, ya lo va a encontrar con el cuerpo del alma más o menos formado. Después tiene que seguir trabajando sistemáticamente en medio de los ejercicios, pero entonces lo más importante es el servicio desinteresado, que tiene que estar desde antes y tiene que continuar y tiene que seguir en todo el resto del proceso evolutivo. Y profundizando, viendo no violentar otras leyes como la ley del libre albedrío, y siempre utilizar el discernimiento para buscar el tiempo, el lugar y la forma más adecuados. Y si no se conocen, siempre tomar un riesgo de querer hacer el bien, que muchas veces se consigue hacer el bien y en otras veces no, entonces ahí no se puede replegar. Bueno, así que el cuerpo del alma está formando parte de la humanidad, aunque en concreto son los 2 éteres superiores que se forman de esa manera. Y nosotros podemos seguir ahí en la página número 40, bien al final. Raúl, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Acá, respecto a tu comentario, bueno, lo que hablamos del cuerpo del alma, ¿no? Que está perfecto, digo, entiendo perfectamente todo lo que decís, bueno, y que está formado por los 2 éteres superiores, ¿verdad? Ahora, se me cuesta un poquito entender el siguiente asunto. Por un lado se nos dice eso, que, bueno, obviamente que nos permitiría funcionar, ¿tá?, en los mundos superiores. Y por otro lado, bueno, como se mencionó acá y en el esquema que hablamos, hablando del cuerpo de deseos, ¿no?, que tiene esos centros sensoriales, ¿verdad? Y también unido al concepto, a su vez, que tiene esos centros sensoriales que nos permitiría ver, ¿verdad?, en el mundo del deseo.
Y a su vez se nos dice que, por supuesto, uno para funcionar en los mundos superiores debe tener un vehículo compuesto, ¿verdad?, de la sustancia de esos mundos desarrollado o debidamente desarrollado. Ahora, acá me cuesta un poquito entender el tema de que si el cuerpo o alma está formado por los éteres superiores, ¿no? ¿Cómo entran a funcionar o desde ahí ven en el mundo el deseo? No sé, ahí se me crea un poquito no termino de cerrar el concepto, no sé si logro explicarme, porque supuestamente está formado por sustancias de otro plano y a su vez se me habla de que necesito un cuerpo o un vehículo de la sustancia de un mundo en particular para funcionar en él. Entonces ahí como que se me arma un poquito de lío. No sé si me explico. Bueno, yo te voy a decir que Mike Heindel no explica, según yo recuerdo, así exhaustivamente este asunto en particular. Te voy a decir lo que me parece a mí que sucede. Sucede que en el mundo del deseo se logra activando esos vórtices. Vórtices se van activando también con los ejercicios esotéricos. Pero como nosotros estamos basados en este cuerpo denso y en el cuerpo vital, para que en nuestro cuerpo de deseos todavía no está suficientemente bien organizado. Para que se tenga conciencia, es decir, cuando Heindel habla para funcionar en los mundos invisibles se necesita tener el cuerpo del alma bien organizado. Pero nosotros funcionamos, lo que pasa es que no nos acordamos, no tenemos conciencia de nuestras actividades allí. Para actuar consciente y voluntariamente, tenemos que hacer uso de los vehículos organizados, que son el cuerpo denso y el cuerpo vital. Ya sabemos que el funcionamiento del cuerpo denso depende de la estructura del cuerpo vital. Entonces, cuando nosotros pensamos, está funcionando el éter reflector y lo mismo que cuando recordamos. Lo que sucede es que nosotros percibimos el mundo del deseo por medio de los vórtices que están en el propio cuerpo de deseos, pero después, como ese cuerpo de deseos está interpenetrando al cuerpo vital, dentro del cual está el cuerpo del alma, entonces el cuerpo del alma puede recibir esas imágenes, esa información de distintos índoles, ¿no? Sonidos, etcétera, del mundo del deseo, y procesarla a través de el cuerpo del alma. Recordemos que los dos éteres superiores que forman el cuerpo del alma son el éter de luz y el éter reflector. El éter de luz es el que permite el calor de la sangre en el polo positivo y la percepción sensorial en el polo negativo del luminoso. Entonces, lo que percibimos a través de los vórtices es inmediatamente asimilado por nuestro espíritu a través también del cuerpo del alma, que se podría decir que, voy a decir algo que no sé si es verdaderamente así, pero como que tiene una conexión directa con lo que estamos percibiendo a través de los vórtices. Creo que sí, que es así, porque analizando la constitución interna del hombre, esto es lo que sucede. Y después, para terminar, el hecho de poder, estando en el mundo del pensamiento, en el mundo del deseo, para poder tener algún pensamiento consciente, lúcido allí, y lo mismo para poder recordar en ese momento otros acontecimientos y traer la memoria para cuando uno retorna al cuerpo denso de las actividades con el cuerpo del alma, es el éter reflectorio que tiene que estar bien consolidado en el polo positivo para pensar y en el polo negativo para recordar. Es decir, que lo que explica esto es que el cuerpo de deseo, por más que active los vórtices de percepción, no está lo suficientemente organizado como para que nosotros lo utilicemos como un vehículo de conciencia. Sí, inicialmente de percepción, pero después la conciencia
están directamente necesitando un vehículo organizado como los dos éteres superiores del cuerpo vital, que son el cuerpo del alma. Muy buena la pregunta. Bueno, bien, muchas gracias. Y con eso quedó explicado, pero es por lo menos lo que yo puedo decir acerca de eso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o algo? Si no es así. Yo quería preguntar, que tú dijiste que los éteres superiores están a nivel de la humanidad, o sea que todos inconscientemente, los que trabajan para el bien, pienso, están desarrollando ese. Y ¿cómo va a ser el despertar a los mundos invisibles? Porque supuestamente, bueno, en las escuelas tiene que ser a través de un iniciador, que es algo personal, que inicia. ¿Cómo es a nivel de la humanidad? ¿Que será en la venida de Cristo, en el éter? Sí, eso es lo que va a suceder de forma masiva. Primero van a haber individuos que, como ya los hay, que son los iniciados, que es lo que se hace en el entrenamiento, ya lo tienen hecho muchos de ellos, otros que están en el proceso, que van a disfrutar de esta nueva condición. Pero también quiero decir que si bien el cuerpo del alma forma parte de toda la humanidad, hay alguna gente que lo tiene, aunque no sean iniciados ni conozcan nada de esoterismo, lo tienen mucho mejor organizado que otros. Porque hay alguna gente que está atrapada en sus propias naturalezas inferiores, permanentemente tratando de cubrir para no ser descubierto de cosas malas que han hecho antes y teniendo que hacer otras cosas malas. Entonces eso les consume muchísima energía, hasta que terminan por habituarse a hacer cosas malas. Y si después encima pasa algo que está pasando en las últimas décadas, que pasan a ser impunes, porque la sociedad se va adaptando a eso. Hubo un tiempo, por ejemplo, que la gente se avergonzaba mucho si lo descubrían con alguna mentira o con alguna cosa baja. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, se fue descubriendo que, bueno, que eso es lo que funcionaba, y bueno, la gente que tiene mucho poder mundano hace mucho uso de eso, y se fue desarrollando todo un conjunto de efectos que son propios de la naturaleza interior, y que van haciendo que alguna gente no consigue salir de allí, no consigue pasar por el proceso de arrepentirse y reformarse. Entonces, el cuerpo del alma de esa gente está muy, muy flaco, muy esmirriado, porque cada buena obra que hacen aumenta un poco el brillo, pero si encima están gastando muy mal su energía, y sobre todo, como la frontera entre el cuerpo del alma y los dos éteres inferiores está ahí entre el éter de vida y el éter de luz. Por eso es que el éter de vida es el medio por el cual actúan las fuerzas de la propagación de la especie. Hay alguna gente que se vuelven adictos al placer sexual, y son un barril sin fondo. Y cuando van desarrollándose de esa manera, esa conducta que los perjudican a otros y se perjudican muchísimo más a sí mismos, porque el éter de luz, que está justo contiguo al éter de vida, es el que tiene que ir aportando la energía al éter de vida, que se va fortaleciendo muchísimo. Es como que se produce una hipertrofia del éter de vida, que es el que está demandando permanentemente la energía etérica, y el éter de luz, para poder sobrevivir, también tiene que sacarle al éter reflector. Entonces, los dos éteres superiores
quedan muy disminuidos en esa gente. Entonces esa gente está espiritualmente en una condición de mucho cuidado. Evidentemente que si nosotros vemos la conducta de esa gente, en el mundo físico vamos a ver que hacen cosas malas, pero al mismo tiempo los más perjudicados de todos son ellos mismos, aunque sí hagan daño a otros, ¿no? Entonces, por eso es que ahí el tema de una sexualidad sana, que no se produzcan abusos de ninguna clase en el nivel de la sexualidad, es tan importante en el proceso espiritual, incluyendo que no se esté gastando la energía por el mero hecho de sentir placer, que termina por desnaturalizarse eso. Es algo que no tiene fin. Por eso que de alguna manera cuando llegue el tiempo de la venida de Cristo, mucha gente que no haya pasado por un entrenamiento esotérico, pero que sí haya hecho buenas obras y haya predominado el bien en sus vidas, entonces esa gente se va a encontrar de un momento para el otro fuera de sus cuerpos. Es lo que muchos hablan del arrebatamiento, que lo consideran como si el cuerpo denso pudiera salir volando en contra de la ley de la gravedad, etc. En realidad, el arrebatamiento es cuando ya es suficientemente bien armado el cuerpo del alma, que además se fortalece ante las presiones externas, las presiones del mal, si uno se va definiendo por defender el bien, se va fortaleciendo cada vez más. Y entonces de esa forma llega Cristo y todos los que no pasaron por el proceso de la iniciación salen y ahí queda separado en dos clases de seres humanos. Los que quisieron hacer el bien y se dedicaron a hacerlo y predominó el bien, y los que no, que quedaron atrapados en la naturaleza inferior. Entonces cada uno de ellos va a tener que tener distinta clase de actividad. Por eso que en el Apocalipsis se dice que al que venciere se lo pondrá como cabeza de naciones. Aunque nosotros no queramos dirigir a otros, porque no estamos ahí sintonizados en esa onda, el hecho de poder dirigirnos a nosotros mismos en afirmarnos en el bien y soportar las presiones del mal, nos está capacitando, aunque no sea ese nuestro propósito, para entonces sí poder dirigir a otros, supervisar de que los otros no vayan a producir demasiado mal y que se puedan reorientar hacia el bien en el proceso posterior a la segunda venida de Cristo. Bueno. La última pregunta, chiquita, ¿no? Esas personas que no están en ninguna escuela pero que hacen el bien, ¿también salen en las noches a ayudar en sus cuerpos espirituales? Sí. Lo que se necesita es que los vehículos superiores no hayan pasado por una perturbación que queda instalada, porque si uno se enoja muchísimo por algo, pero al mismo tiempo hizo el bien, ese enojo o las perturbaciones en los vehículos dificultan, se podría decir que impiden que el individuo pueda participar como un auxiliar invisible, inconsciente. Pero cuando alguien hace el bien en la vida, se le acercan otros y naturalmente el bien que uno ha hecho con el cuerpo denso es una disposición que ya queda abierta, y cuando uno hace el proceso después de dormirse, de repasar los acontecimientos del día de forma inconsciente y de forma inversa, lo mismo que el ejercicio de retrospección, se hace inconscientemente todas. Entonces, después que pasó eso, entonces uno ya queda disponible para ser usado como un auxiliar invisible inconsciente, y no se lo va a obligar, sino que ya esa propia disposición de servicio es la que lo atrae a otra gente que también tiene la misma disposición y pueden estar siendo guiados a actuar, guiados utilizando esa disposición que tienen. Nunca se les impone nada,
las fuerzas del bien nunca imponen absolutamente nada. Si se utilizan esas buenas disposiciones. Por lo menos eso es lo que yo creo que sucede. Y también me baso en algunas cosas que ha escrito Mike Payne, que no explica tan pormenorizadamente porque pobre, tuvo muy poco tiempo, bastante que escribió, nos ha informado profundamente, pero reflexionando sobre distintos pasajes de lo que ha escrito, me llevan a concluir esto. Bueno, eso. Gracias. Bueno, entonces ahí estamos en la lectura. Seguimos en el capítulo de los 4 reinos. Nos dice, es el espíritu grupo el que reúne las bandadas de aves en otoño y las compele a emigrar al sur, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, para escapar de las ráfagas glaciales del invierno. El que dirige su regreso en la primavera, haciéndolas volar a las altitudes apropiadas que difieren de las distintas especies. El espíritu grupo del castor enseña a este a construir su represa atravesando la corriente en el ángulo exactamente adecuado. Él toma en cuenta la rapidez de la corriente y todas las otras circunstancias, exactamente como lo haría un experto ingeniero, demostrando que está tan al día en cada detalle de su oficio como el universitario técnicamente educado. Es la sabiduría del espíritu grupo la que dirige la construcción de las celdas hexagonales de la colmena con tan geométrica precisión, la que enseña al caracol a formar su caparazón en tan esmerada y bellísima espiral, la que enseña al molusco oceánico el arte de decorar su concha iridiscente. Sabiduría, sabiduría por doquier, tan admirable y magnífica que quien observa con ojo atento se colma de admiración y reverencia. En este punto surgirá naturalmente el pensamiento de que si el espíritu grupo del animal es tan sabio, considerando el corto periodo de evolución del animal en comparación al hombre, ¿por qué este último no despliega una mayor sabiduría y por qué debe enseñársele a construir represas y a geometrizar? Todo lo cual hace el espíritu grupo sin ser enseñado. La respuesta a esta pregunta está relacionada con el descenso del espíritu universal en materia de creciente densidad. En los mundos superiores, donde tienen menos y más sutiles vehículos, él está en más estrecho contacto con la sabiduría cósmica que resplandece en forma inconcebible para el mundo físico denso, pero a medida que el espíritu desciende, la luz de la sabiduría se va debilitando temporalmente, hasta que el más denso de todos los mundos está casi enteramente en suspenso. Un ejemplo aclarará esto. La mano es el más valioso servidor del hombre. Su destreza le permite responder al más ligero mandato. En algunas profesiones, tales como la del cajero de banco, el tacto delicado de la mano se hace tan sensitivo que es capaz de distinguir una moneda falsa de una genuina en forma tan maravillosa que se podría pensar que estuviera dotada de inteligencia individual. Quizás su mayor eficiencia se logra en la producción de la música. Es capaz de producir las más bellas y conmovedoras melodías. Su tacto acariciante y delicado arranca del instrumento las más tiernas tonadas del lenguaje del alma, hablando de sus pesares, sus alegrías, sus esperanzas. En el lenguaje del mundo celeste, que es el verdadero hogar del espíritu que llega hasta la chispa divina aprisionada en la carne como un mensaje de su tierra natal.
La música conmueve a todos, sin tener en cuenta raza, credo o cualquier otra distinción mundana. Cuanto más elevado y espiritual es el individuo, más claro le habla y aún la bestia salvaje no es inconmovible ante ella. Imaginemos ahora a un músico maestro poniéndose guantes y tratando de tocar el violín. Notamos enseguida que su delicado tacto es menos sutil. El alma de la música ha desaparecido. Si se coloca sobre el primero otro par de guantes más grueso, su mano estará obstaculizada hasta tal punto que ocasionalmente podrá crear disonancias en lugar de la anterior armonía. Si por último se pusiera sobre los dos pares de guantes otro aún más grueso, estaría totalmente incapacitado para tocar temporalmente, y quien no lo hubiera oído tocar previamente sin guantes, naturalmente pensaría que nunca ha sido capaz de hacerlo, especialmente si ignorara el impedimento en sus manos. Así ocurre también con el espíritu. Cada paso hacia abajo, cada descenso en materia más tosca, es a este lo que ponerse un par de guantes para el músico. Cada paso hacia abajo limita su poder de expresión hasta que se haya acostumbrado a las limitaciones y haya encontrado su foco. Del mismo modo que el ojo debe encontrar su foco luego de entrar en una casa un día luminoso de verano. La pupila se contrae hasta su límite en el resplandor del sol, y al ingresar a la casa todo parece oscuro, mas a medida que la pupila se expande y admite la luz, el hombre es capaz de ver tan bien en la tenue luz de la casa como lo hizo en la luz solar. El propósito de la evolución del hombre es capacitarle para encontrar su foco en el mundo físico, donde actualmente la luz de la sabiduría parece oscurecida. Mas cuando con el tiempo hayamos encontrado la luz, la sabiduría del hombre resplandecerá en sus acciones y sobrepasará la sabiduría expresada por el espíritu grupo del animal. Por otra parte, sí, esto es así, sobrepasar la sabiduría expresada por el espíritu grupo del animal en este tiempo, porque el espíritu grupo del animal también irá evolucionando. La diferencia está en que nuestra oleada de vida está siendo sometida a un proceso de disciplinamiento que es más riguroso que el que fueron sometidos los ángeles, arcángeles, etc. Entonces, cuando nosotros lleguemos a encontrar el centro y la luz bajo este disciplinamiento que está relacionado con que estamos teniendo que lidiar con un nivel vibratorio de la región química del mundo físico que las oleadas de vida anteriores, como los arcángeles, etcétera, no tuvieron que lidiar con esto. Entonces nosotros vamos a poder expresar una sabiduría mayor que la que expresaron ellos. Pero mientras tanto ellos lo que van a estar haciendo es van a estar brindando el servicio que ya es el resultado de haber completado su proceso de disciplinamiento, porque están en proceso de elevación. Nosotros estamos en un proceso de consolidación del disciplinamiento en el que nos estamos metiendo. Ya hemos pasado por el nivel más denso de todos, que fue en la época atlántica, y ahora lo que estamos haciendo es el ajuste como para poder tener disponible toda este rigor de estar teniendo que venir a vivir vida tras vida en este nivel vibratorio para ponerlo a servicio del espíritu. Es algo difícil, por eso es que alguna gente queda relegada, queda rezagada. Dios quiere siempre el bien de todo el mundo, pero también se tiene que saber que en algún momento
algunos tienen que repetir el curso y otros pues tienen que pasar para adelante. Entonces, el asunto es aprender a hacer el bien, querer hacerlo y aprender la forma de hacerlo. Bueno, así que seguimos por acá. Por otra parte, debe hacerse una distinción entre el espíritu ¿Querés que grupo... siga? Bueno. Por otra parte, debe hacerse una distinción entre el espíritu grupo y los espíritus vírgenes de la oleada de vida que hoy se expresa como animales. El espíritu grupo pertenece a una diferente evolución y es el guardián de los espíritus de los animales. El cuerpo denso en el que funcionamos está compuesto de numerosas células, teniendo cada una su conciencia celular separada, aunque de orden muy inferior. Mientras estas células forman parte de nuestro cuerpo, están sujetas y dominadas por nuestra conciencia. Un espíritu grupo animal funciona en un cuerpo espiritual, que es su vehículo inferior. Este vehículo consiste de un número variable de espíritus vírgenes, imbuidos de momento con la conciencia del espíritu grupo, el cual dirige los vehículos construidos por los espíritus vírgenes a su cargo, cuidándolos y ayudándoles a desarrollar sus cuerpos. A medida que sus protegidos evolucionan, el espíritu grupo también lo hace, sufriendo una serie de metamorfosis en forma similar a aquella en que nosotros crecemos y obtenemos experiencia introduciendo en nuestros cuerpos las células del alimento que ingerimos, y de este modo también elevamos la conciencia de estas células al investirlas con la nuestra por un tiempo. Así, mientras un ego separado y autoconsciente está dentro de cada cuerpo humano y domina las acciones de su vehículo particular, el espíritu del animal separado aún no está individualizado ni es autoconsciente, sino que forma parte del vehículo de una entidad autoconsciente que pertenece a una diferente evolución, el espíritu grupo. Este espíritu grupo dirige las acciones de los animales en armonía con la ley cósmica hasta que los espíritus vírgenes a su cargo hayan obtenido la autoconciencia y se hayan transformado en humanos. Entonces, estos gradualmente manifestarán voluntad propia, logrando liberarse más y más del espíritu grupo y haciéndose responsable de sus propios actos. El espíritu grupo influirá sobre ellos. Sin embargo, aunque en grado decreciente, como espíritu de raza, tribu, comunidad y familia, hasta que cada individuo sea capaz de actuar en total armonía con la ley cósmica. Solo en ese momento el ego estará completamente libre e independiente del espíritu grupo, el cual entrará entonces en una fase evolutiva más elevada. La posición. Sí. Esto es lo que sucede precisamente con la condición que está viviendo nuestra oleada de vida, la oleada de vida humana. Cuando en el periodo anterior al que estamos viviendo ahora, muy lejano periodo lunar, que ya veremos en la segunda parte del concepto Rosacruz del Cosmos, nosotros pasamos por la experiencia de estado de conciencia animal, estábamos en las mismas condiciones análogamente a lo que están los animales actuales. Estábamos guiados externamente por espíritus grupos. ¿Qué es lo que sucede? Esos espíritus grupos han dado lugar a la de espíritus de raza, de tribu, de familia, de nación, etcétera, que todavía nos siguen cuidando desde el exterior. Nos permiten tener el libre albedrío, pero también limitan el daño que podemos hacer haciendo ejercicio de este libre albedrío. Y cómo lo limitan, también vinculando, cuando nosotros caemos en hacer daño, entonces nos vinculan con otra gente que hace daño, y aunque circunstancialmente podamos hacer alianza, una gente mala con otra, aunque sea individualmente, o gente que está dirigiendo naciones,
pueden hacer alianzas. Esas alianzas no perduran porque sus conductas, al estar pautadas por las regiones inferiores del mundo del deseo, sus deseos egoístas los mueven, hacen alianzas circunstanciales, pero no tienen lealtad. La lealtad, la fidelidad es con las fuerzas superiores, que puede ser leal circunstancialmente por miedo a otros, basándose en las regiones inferiores, pero llega un momento que eso es un sometimiento, no es una verdadera lealtad. La lealtad es algo libre y es lo que tenemos que conquistar en nuestro vínculo con el resto de los seres humanos. Entonces, así como Thomas Paine decía que soy un ciudadano del mundo y hacer el bien es mi religión, esa es la impronta que se está gestando en la apertura de la era de Acuario. También hay otra gente que no quiere el desarrollo y la individualización de los seres humanos, y lo que trata de hacer es establecer una religión que tenga la apariencia de ser una religión mundial y común para todos, pero que en realidad lo que buscan es que toda la gente esté sometida a una autoridad que las guíe desde ese punto de vista, cuando en realidad la autoridad se tiene que ir haciendo cada vez más vinculante hacia el interior, hacia la presencia del Dios vivo dentro de nosotros. Y cuando no encontramos su respuesta, cuando estamos sometidos a circunstancias difíciles, y si permanecemos atentos, anhelantes de querer hacer el bien, eso es una oración que nos conecta con las jerarquías y con Dios mismo, que nos permite encontrar cuáles son las soluciones. Aún en las circunstancias más difíciles, encontramos las salidas y eso va consolidando nuestra individualización. Entonces vemos como este proceso no está exento de dificultades. Hay gente que está atrapada por las fuerzas de la oscuridad y que tienen conocimiento esotérico también, limitado, porque el poder de ellos está limitado, aunque son adictos al poder, están permanentemente tratando de conquistar más poder, pero no pueden llegar al verdadero poder porque se pasa por el amor altruista para llegar a ese verdadero poder. Pero igual ponen obstáculos, y esos obstáculos, esas dificultades que ellos presentan, que a veces causan mucho dolor, igual terminan por consolidar el bien en la gente que está haciendo este proceso de individualización, y en definitiva también Dios termina de sacar un bien mayor porque acelera el proceso de maduración, de que la gente buena se vaya templando cada vez más y se fortalezca en este bien. Bueno. Raúl, una pregunta tengo. Viste que por acá dice, el cuerpo denso en el que funcionamos está compuesto de numerosas células, teniendo cada una su conciencia celular separada, aunque de orden muy inferior. ¿Qué es lo que me quiere decir ahí realmente? O sea, que como que cada célula está vinculada a un espíritu, no termino de cerrar ahí el concepto, la idea. Sí. Es así. Todo lo que existe que tiene materia está vinculado con el espíritu. Entonces, hay un nivel de conciencia muy inferior en esas células, en comparación con la del cuerpo denso. No es un estado de conciencia como el de los 4 reinos. Porque uno podría decir, bueno, esta materia que perteneció al reino vegetal ahora está formando parte del cuerpo mío, pero no, para que esa materia que fue del reino vegetal se incorpore al cuerpo humano, primero el espíritu humano tiene que expulsar al espíritu del vegetal de esa materia. Entonces, ahí se apropia. Pero hay una condición muy básica, que Magena no explica cuál es, se podría llegar a pensar que está relacionado con un determinado nivel de lo que se llaman los espíritus de la naturaleza o los elementales. Pero esas células tienen una conciencia que
es mínima, pero que están en un proceso de individualización y hay espíritu asociado con ello. No nos explica más gente todo esto, pero es así. Y cuando nosotros estudiamos la segunda parte de conceptos del cosmos, vemos que nosotros cuando empezamos nuestro proceso en estado de conciencia mineral, todos éramos como lo que vendría a ser la superficie del globo, la superficie de nuestro planeta Tierra, ese estado de conciencia mineral, pero predominantemente en estado sólido, líquido o gaseoso. Los continentes, océanos, ríos, etcétera, y la atmósfera. Todo eso está formando los vehículos de los espíritus que están en el estado de conciencia mineral actualmente. Entonces, lo que pasa macrocósmicamente hablando, análogamente pasa microcósmicamente en el interior del cuerpo humano. Entonces, ahí hay algo que más gente no lo explica, pero sí se puede utilizar la ley de analogía para por lo menos empezar a tener una idea de qué es esto. Como no tenemos el testimonio de Mike Heindel, que es fiel, como para decir, bueno, que estos son elementales o lo que sea, lo que sí podemos hacer es razonar por analogía, utilizando todo lo que nos enseña Mike Heindel y algunos pasajes de la Biblia, y tener eso como una hipótesis de lo que puede ser que esté pasando. Pero está pasando eso. En algún momento, estas células, evidentemente, el espíritu de cada una de estas células va a hacer un larguísimo proceso semejante al nuestro. ¿Cómo y cuándo? Imagínate, no lo explica porque él se remite a los 4 reinos que son los más importantes. Pero como dije, en el microcosmos, que es el interior del cuerpo humano, pasa análogamente a lo que sucede en el macrocosmos. Así que bueno, no tiene certidumbre. Bien, sí, como arriba es abajo, dijo, como abajo es arriba. Está interesante, así que de alguna forma se podría decir que también somos como un espíritu grupo. Entonces, algo parecido o similar, equivalente. Y Claro. bueno, esa conciencia de naturaleza inferior celular como que, bueno, no forma parte de los 4 reinos, digamos, clásicos o que estamos hablando ahora, ¿no? Eso sería un poco, tal vez, la idea. Pero interesante. Bien. Bueno. Creo que quedamos por la posición ocupada. A ver que me perdí yo ahora. El hombre no es tan fácil manejable, ¿no? Ahí. Ah, no, la posición. La posición. La posición ocupada por el espíritu grupo en el mundo del deseo da al animal una conciencia diferente de la del hombre, el cual tiene una conciencia de vigilia clara y definida. El hombre ve las cosas fuera de sí mismo, en contornos definidos y precisos. Debido al sendero en espiral de la evolución, los animales domésticos superiores, especialmente el perro, el gato, el caballo y el elefante, ven los objetos en forma un tanto similar, aunque quizás no tan claramente definida. El resto de los animales tiene una conciencia pictórica interna similar al estado de ensueño del hombre. Cuando uno de esos animales es confrontado por un objeto, de inmediato percibe una imagen interna acompañada de una fuerte impresión de si el objeto es hostil o benéfico para su bienestar. Si el sentimiento es de temor, es asociado con una sugestión del espíritu grupo de cómo escapar del peligro que amenaza. Este estado negativo de conciencia facilita al espíritu grupo el guiar al cuerpo denso de sus custodiados mediante la sugestión, ya que los animales no tienen voluntad propia. El hombre no es tan fácilmente manejable desde afuera, sea con o sin su consentimiento.
A medida que progresa la evolución y la voluntad del hombre se desarrolla cada vez más, se hará menos accesible a la sugestión externa y más libre de hacer lo que desee sin tomar en cuenta las sugerencias de otros. Esta es la principal diferencia entre el hombre y los otros reinos. Ellos actúan de acuerdo con la ley y los dictados del espíritu grupo, lo que llamamos instinto, mientras que el hombre está volviéndose más y más una ley en sí mismo. No preguntamos al mineral si se cristalizará o no, ni a la flor si se abrirá o no, ni al león si cesará o no de cazar. Todos ellos están tanto en las más pequeñas como en las mayores cosas bajo el absoluto dominio del espíritu grupo, no teniendo libre albedrío ni la iniciativa que en cierto grado posee cada ser humano. Todos los animales de una misma especie son muy parecidos, pues ellos emanan del mismo espíritu grupo, mientras que entre los 1.500 millones de seres humanos que pueblan la Tierra, 2 no lucen idénticos, ni aun los mellizos en la adolescencia, pues el sello que pone sobre cada uno el ego individual interno marca una diferencia en apariencia, tanto como en carácter. Que todos los bueyes se alimenten de pasto y todos los leones de carne, mientras que el alimento de un hombre es veneno para otro, es otro ejemplo de la total influencia del espíritu grupo contrastada con el ego, el cual hace que cada ser humano necesite una porción de alimento diferente de la de los demás. Los médicos notan con perplejidad la misma peculiaridad al administrar medicina. Esta actúa en forma diferente en los distintos individuos, mientras que la misma medicina produce idéntico efecto en 2 animales de la misma especie, debido a que todos los animales siguen los dictados del mismo espíritu grupo y de la ley cósmica. Siempre actúan en forma similar en idénticas circunstancias. Solo el hombre es capaz, en cierta medida, de seguir sus propios deseos dentro de ciertos límites. Se acepta que sus errores son muchos y dolorosos, y para muchos podría parecer mejor que él fuera forzado a seguir el camino correcto, pero si fuese así, nunca aprendería a obrar rectamente. Él no puede aprender las lecciones de discriminación entre el bien y el mal a menos que sea libre de elegir su propio camino y haya aprendido a evitar el mal como una verdadera fuente de dolor. Si el hombre obrara rectamente solo por no tener otra opción y no tuviera oportunidades de hacer lo contrario, sería como un autómata y no un dios en evolución. Así como el constructor aprende de sus errores, corrigiendo en los futuros edificios sus errores pasados, también el hombre mediante sus errores, sus yerros y el dolor que le causen, está alcanzando por su autoconsciente una sabiduría mayor que la del animal, el cual actúa sabiamente porque está impelido a la acción por el espíritu grupo. Con el tiempo, el animal se convertirá en humano, tendrá la libertad de elección, cometerá errores y aprenderá de ellos, como nosotros los hacemos ahora. El diagrama 4 muestra que... Este ingreso e incursión de los animales al estado evolutivo, a la condición humana, no se hace al azar, ni tampoco se hace desvinculado con el de las otras oleadas de vida. Al tiempo que los animales pasen al estado humano, que van a recibir un nuevo vehículo en la mente, nuestra oleada de vida va a pasar al estado evolutivo angélico. Y los actuales ángeles van a pasar al estado evolutivo a la condición arcangélica. Y los vegetales van a pasar a la condición animal. Y los minerales a la condición vegetal. E ingresará una nueva oleada de vida en el estado, en la condición mineral. Entonces, eso nos damos cuenta que repercute en todas las oleadas de vida.
no es algo que se hace así circunstancialmente. Nosotros tenemos posibilidades de actuar estando acá en el mundo físico. En el mundo físico tenemos este libre albedrío, que es el tiempo de la siembra. Usamos lo que hemos desarrollado en vidas anteriores, cursos, y también se ponen de manifiesto nuestros defectos aquí para que tengamos oportunidad de resolverlo. Pero cuando llega el tiempo en el que se tiene que hacer la cosecha final de este ciclo, que empezará después otro ciclo naturalmente, lo que se denomina el fin de los tiempos, entonces lo que va a suceder es que la mayoría de la gente puede ser, morirse para nuestro mundo físico, y eso también va a producir dolor, y eso también va a ser otro instrumento más de prueba para quienes están bien afinados con los valores espirituales, de que sigan haciendo el bien a pesar del dolor que puedan sufrir. Entonces de esa forma se termina por templar el espíritu en esa condición de maduración de los cuerpos del alma, y ahí se permite la venida de Cristo, que está condicionada. Él está esperando que haya suficiente gente con el cuerpo del alma bien desarrollado. Entonces vemos como el proceso de individualización es algo fundamental, y nosotros nos tenemos que dar cuenta que para que suceda lo que Mangenle muchas veces señala, que tiene que nacer Cristo en nuestro corazón, que eso se manifiesta y luce por medio de las obras de bien, que son resultantes de que el cuerpo del alma ya está bien consolidado. Y entonces nace el espíritu de vida. Hay toda una correlación de acontecimientos internos que brillan en el exterior. Pero que entonces vemos la importancia que tiene el hecho de que nos vayamos consolidando individualmente en nuestra conducta de acuerdo a los valores e ideales espirituales. Hablando de esta condición de que los seres humanos son mucho menos manejables, hay gente que dice, a mí nadie me presiona, pero la realidad parcial es que todos recibimos presión. Lo que sucede es que hay alguna gente que no se deja manejar por esas presiones. Y de ahí tenemos, se podría decir, dos clases. Hay gente que se podría decir que son los que están firmemente consolidados, o se están consolidando cada vez más en los valores espirituales, y por lo tanto las tentaciones o las presiones que se les pueda ir ejerciendo, no, por más que todos tenemos naturaleza inferior y se nos puede llegar a presentar la duda en algún momento, siempre se toma la decisión de hacer lo correcto. En cambio, hay otros que no ceden a las presiones porque ellos al mismo tiempo son muy obcecados. Solamente van a hacer lo que se les ocurrió a ellos. Y aunque otros les presenten otras posibilidades que se muestren mucho más sensatas y mucho más correctas, ellos van a firmarse en lo que se les ocurrió a ellos y se acabó. Esto está relacionado con lo que nos dice Cristo de que ojalá que no fueras tibio, sino que seas frío o caliente. Esta gente que hace lo que les parece a ellos, a despecho de todo lo que se les pida o se les sugiera o se les presione, posiblemente incurran en algunos errores, produzcan algunos daños, pero que una vez que pasan por el proceso posterior a la muerte en el purgatorio, se les termina grabando a fuego no volver a caer en errores. Entonces, aunque pueden ser muy molestos y pueden ser perjudiciales circunstancialmente en lo que están viviendo en el momento presente, para ellos mismos y después concomitantemente para el resto de la humanidad, van a ser muchísimo mejores. Porque entonces esa clase de errores ya no la van a cometer nunca más, porque eso se les va a grabar a fuego en los vehículos superiores después de pasar por las consecuencias del purgatorio. Entonces, al final de cuentas,
es preferible que uno sea fiel a sí mismo. Ahora, sería mucho más sabio que uno aprendiera a escuchar las distintas posturas que se le puedan sugerir y a partir de eso observar internamente qué es lo que uno entiende correcto y ahí decidir. No siempre pasa así, porque las presiones muchas veces vienen con un componente emocional, el cuerpo de deseos carga las palabras, los pensamientos, y eso produce una presión que se ve hasta en el nerviosismo, hasta en el temblor del cuerpo de la gente que está recibiendo esas presiones, y eso también dificulta el poder tomar una decisión bien centrada, pero también eso es parte de el proceso de las pruebas que tenemos que pasar. Porque si terminamos de ceder porque no queremos más presión, entonces la decisión no va a ser la correcta. Mucha gente lo que hace es responde a la presión buscando un camino que le haga zafar de la presión. Aunque no se dan cuenta que muchas veces eso les hace incurrir en una conducta que es perjudicial para sí mismos y para otros que no quisieran si hubieran podido considerar más firmemente eso. Por eso que en esas ocasiones podría ser la mejor respuesta, primera instancia, no. Y tomarse el espacio para reflexionar, poder salir de ese nerviosismo, el espacio para reflexionar, saberse manejar dentro de la incertidumbre y entonces poder tomar una decisión más definitiva, siempre atendiendo a nuevas informaciones que puedan aparecer. Que a uno le pareció que no, pero bueno, al final todo parece indicar que sí. Entonces, todas estas dificultades que se nos presentan en la vida son profundamente comprendidas por Dios y por las jerarquías que nos cuidan. Pero saben que nosotros tenemos que pasar por todo esto, porque hay una gente que le gusta decir que son guerreros de la luz, pero la verdadera guerra espiritual es la que hace que uno pueda mantenerse centrado ante las distintas formas de presión y que al final termine por ser impermeable, impenetrable a esa forma de presión. Aunque la presión esté, no termina por torcer, ni por uno no se dobla ni se parte, sino que se mantiene firme. Si es necesario se puede flexibilizar un poco en algún sentido, pero para seguir haciendo lo que uno entiende que es correcto. Es muy fácil decirlo, pero estar acá no es fácil. Entonces tenemos que comprendernos a nosotros mismos, pero no para ser negligentes, sino para buscar el camino de poder hacer una participación lo más luminosa posible en nuestra estancia acá en cada una de las vidas. Así que bueno, creo que por acá podemos dejar. ¿Les parece bien? ¿No tienen que hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, me parece sí dejar por acá y sí, lo que vos decís como comentario final es cierto, ¿no? Qué increíble porque cómo uno puede estar, ¿no? Obviamente presentarse diferentes situaciones en las cuales, bueno, uno parece que tiene el dominio, bueno, puede tomar decisiones que parecen correctas y como siempre después van surgiendo, ¿no? La vida se nos va poniendo y bueno, por eso yo creo que es como un aprendizaje esto continuo, ¿no? Se nos va exponiendo a situaciones que como a veces nos producen emociones o sentimientos que como que nos inestabilizan y parece que esos sentimientos y esas emociones nos roban la mente, ¿no? Y como que adquieren voluntad propia independiente, ¿no? Y a veces ahí es donde uno especialmente tiene que aprender a tomar dominio en esas situaciones o en esos contextos. Pero sí, sin lugar a dudas, me parece que es así, sí. Bueno, no nada más, eso simplemente. Y tal vez venía pensando ya de hace algún tiempo, esto es un pedido para vos, Raúl, obviamente que, no sé, en algún momento, esto no tiene que ser con un plazo de tiempo, pero estaría bueno, yo a veces entro a mirar otros centros, ¿no? Por internet y eso, y está bueno cómo a veces hacen un resumen o cuentan la historia, ¿no? De ese centro.
Y yo me puse a hacer memoria un poco para atrás, realmente conozco muy poco de la... Capaz que alguna vez, bueno, en aquellas épocas, algo se nos ha contado, pero realmente la memoria no recuerdo mucho. De la historia de la fraternidad nuestra, del centro nuestro, que estaría bueno, ¿no? Vos que sos uno de los más veteranos, seguramente tenés más fresca la historia, ¿no? Y está bueno conocerla, ¿no? Por lo menos a mí me gustaría. Estaría bueno destinar algún Zoom de esto para conocer un poco la historia, cómo se originó, los primeros, yo qué sé, no sé, estaría interesante. Si te parece, si no, no hay drama ninguno. En Simplemente algún es un... nos encontramos y conversamos un rato, yo te hago un esbozo más o menos y vemos qué hacemos con eso. ¿Está? Sí, está bien, está bien. Bueno, gente. La semana que viene, bueno, yo el domingo ya viajo para Córdoba, así que la semana que viene ya voy a estar un poco más acomodado. Después de viajar, mi columna me manda la señal y me dice qué me estás haciendo, entonces tengo que pasar un par de días. Eh, pero después, sí, podemos conversar un rato en algún momento que tengas libre, me haces un mensaje, así que puedo a tal hora conversar, y entonces yo te hago más o menos un resumencito ahí, y bueno, a partir de ahí podemos ver qué es lo que hacemos, con mucho gusto. ¿Está? Sí, sí, sin tiempo, digo, eso no hay digo, eso en algún momento estaría bueno, simplemente. Un poco estaba pensando eso, hace un tiempito atrás. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Buen fin de. Muchas gracias. buen viaje. Hasta el lunes. Curación el lunes. Bueno, gracias. Bueno, chao. Bueno, chau, nos chau, vemos. chau, chau, chau. Chao, abrazo.